Bienvenido a Según la Palabra. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y permanezca para siempre. Hoy damos gracias al Señor por ti primeramente y por cada uno de los hermanos y hermanas que a través de estos medios se unen a nosotros para escuchar la palabra de Dios, para compartirla, para meditarla y para engendrarla en nuestros corazones. Pedimos al Señor que a través de su Santo y Divino Espíritu ilumine nuestros corazones para escuchar y recibir su palabra. Te invito, mi hermano y mi hermana, que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, soberano Dios, todopoderoso y eterno, tú que tienes el control en el mundo, tú, Señor, que tienes el poder porque tú eres el creador del mundo, Padre amado, te damos gracias porque gracias a ti estamos vivos. Podemos compartir este día, este regalo que tú nos das, este presente que tú nos das, y en medio de todo nos das tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre amado, que esta palabra sea realmente antorcha para nuestros pies, que ilumine nuestro caminar, que nos guíe en nuestra vida, que podamos fundamentar y edificar nuestra vida según tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre amado, que esta palabra traiga aliento de vida, sanación a los enfermos, que libere a los oprimidos, Padre Santo, que transforme la vida de aquel que en este momento está desolado, está desconsolado, Padre Santo, que tu amor y tu misericordia se derramen en cada uno de nosotros. Te lo pedimos a través del Sagrado Corazón de la Virgen María, con los ángeles y los santos, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mi hermano y mi hermana, hoy que estamos en miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario, vamos a compartir las lecturas que la iglesia nos propone para este día. Así que te invito a que busques tu Biblia o tu app en el teléfono o en el tablet o en la computadora, donde sea. Busca tu Biblia para que compartamos la palabra de Dios. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos del 5 al 9. La palabra de Dios es acendrada, Él es escudo para los que se refugian en Él. No añadas nada a sus palabras, porque te replicará y quedarás por mentiroso. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de morir. Aleja de mí la falsedad y mentira. No me des riqueza ni pobreza, concédeme mi ración de pan. No sea que me sacie y reniegue de ti diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que, necesitando, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 118 vamos a orar diciendo, lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Lámpara es para mis pasos tu palabra, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Considero tus decretos y odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja,
ni pan ni dinero, tampoco llevéis túnica de repuestos. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien os recibe al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que por la palabra del evangelio sean borrados nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, que eres Dios, oh Santo y Divino Espíritu, te suplicamos que ilumine nuestro corazón y nuestra mente, que llenes, Señor, nuestras vidas de tu presencia y que tu palabra, Señor, nosotros podamos engendrarla en nuestro corazón y que esa palabra germine, Señor, y la podamos llevar y compartir con nuestros hermanos y hermanas. Danos, Señor, sabiduría, danos el gozo de tu presencia en cada uno de nosotros, y si hay duda, si hay miedo, destrúyelo, Señor, en cada corazón. Y, Señor, que no seamos indiferentes a tu palabra, sino que la pongamos en práctica, que la meditemos y vivamos según tu palabra, Señor. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, hermosa palabra hemos escuchado hoy, especialmente en el Evangelio. Voy a compartir un poquito sobre el Evangelio porque me parece algo muy maravilloso. Ya sabemos que con Jesús empezó la predicación del Evangelio, donde Jesús nos presenta el reino de los cielos. Ese reino que nos va a llevar a la presencia de Dios Padre para vivir con Él y en Él eternamente. Y esa misión empezó con Jesús en Israel, específicamente en la Galilea, ¿verdad? En las ciudades como de Nazaret, de Cafarnaúm y también en Jerusalén, bendito sea Dios. Y esa misión de presentarnos, de traernos el reino de Dios, que empezó con Jesús, entonces el Señor fue asignando a hombres para que continuaran esa misión de hacer presente ese evangelio del reino de los cielos. Y en este evangelio hoy, del capítulo 9 de San Lucas, en este párrafo que leímos, es cuando Jesús ya empieza a enviar, dice la palabra, que Él reunió a los 12, ya sabemos los 12 apóstoles, ¿verdad? Si no lo sabe, pues en San Marcos capítulo 3, versículo del 13 en adelante, usted va a encontrar la lista de los 12 apóstoles elegidos por el Señor. Entonces ya Él comienza a enviar y les asigna esa misión de llevar, de hacer presente en los diferentes pueblos y aldeas ese reino de los cielos. Y señales de esa presencia de Dios, de esa presencia del reino de los cielos, es que ellos reciben ese poder de Jesús para sanar a los enfermos, para liberar a los que están oprimidos, para traer vida nueva a aquellos que ya están cansados y agobiados. Y dice la palabra que ellos salieron, ¿verdad?, enviados por Jesús a hacer esa obra, a cumplir esa misión. Y déjame decirte, hermano, que esa misión empezó con Jesús y continúa con los apóstoles, con los discípulos del Señor. Por eso nosotros en la iglesia tenemos una de las autoridades más presentes, que nos hace presente al mismo Señor, que es la sucesión apostólica, ¿verdad? Porque esa misión empezó con Jesús, continuó con los apóstoles, pero no se quedó ahí, sino que a través de la historia, ya por 21 siglos que hemos tenido de historia de la fe cristiana, pues esa sucesión ha continuado hasta el día de hoy y continuará hasta los últimos días, como dice el Señor en San Mateo capítulo 28, ¿verdad? Y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Esa presencia de Cristo Jesús con nosotros se hace visible, se hace palpable por la sucesión apostólica. Y todos nosotros que hemos recibido esa fe a través del bautismo y que creemos en la palabra de Dios, que creemos en el Evangelio y que seguimos nuestra vida según el Evangelio, somos partícipes de esa sucesión, de esa presencia viva de Dios entre nosotros,
en la proclamación del reino de los cielos. Amén. Ahora, en el Evangelio el Señor hace como una advertencia. Él le da el poder, ¿verdad?, a sus discípulos. Al que cree en Él recibe ese poder, ¿verdad?, de sanar a los enfermos, de dar esa buena noticia del reino de los cielos, de llamar a la conversión a la persona, que las personas den su mal camino y se vuelvan a Cristo, que crean el Evangelio. Pero el Señor dice que donde los reciban, oye bien, donde los reciban a sus enviados, a sus discípulos, que se queden en ese lugar y que allí lleven la bendición de la presencia de Dios. ¿Cómo lo hacen? Anunciando la buena noticia de la salvación, sanando a los enfermos, liberando a los que están oprimidos, o sea, llevando un bienestar. El que le recibe va a recibir el bienestar de la presencia de Dios. Va a recibir el Evangelio que trae salvación, que trae liberación. Entonces dice la palabra que se queden allí y que se queden allí hasta que salgan de ese lugar. O sea que es una presencia que se queda, no es una presencia pasajera, sino que si tú recibes el Evangelio, por ejemplo, si tú escuchas la palabra de Dios, como dice el Evangelio, si tú escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica, el reino de los cielos empieza a habitar en ti, donde quiera que tú estés, no importa en la condición económica, social o religiosa que tú te encuentres. No, es que en tu corazón ese Evangelio encuentre lugar y pueda posarse en ese corazón y permanecer allí. Pero dice la palabra que también va a suceder lo contrario, que va a haber lugares, o sea, van a haber personas que no van a recibir a sus discípulos, o sea, que no van a recibir el mensaje de salvación, que no van a recibir el Evangelio, que no van a recibir ese reino de Dios que el Señor Jesucristo nos ha venido a traer. Y dice la palabra que cuando ellos llegaran a un lugar y no lo recibieran, que se marcharan de allí, que al salir de allí hasta se sacudieran el polvo de los pies, mostrando, ¿verdad?, que son culpables ellos de no haber recibido el Evangelio, de no haber aceptado la palabra de Dios. Y aquí sí que hay peligro, mi hermano. Aquí hay peligro de dos maneras. Primero, que el que es discípulo del Señor, aquel que el Señor ha enviado para predicar su palabra, para llevar este mensaje de sanación, de liberación, de salvación, no lo puede desviar, como decía la primera lectura. No puede cambiar la palabra, no puede distorsionar la palabra, no puede manipular la palabra, bendito sea Dios, no puede quitarle ni ponerle a la palabra. Entonces, si tú, mi hermano y mi hermana, que has recibido la palabra de Dios y el Señor te ha enviado a anunciar esa palabra, hay que anunciarla tal y como es. Y porque si tú predicas la palabra, si tú anuncias la palabra de Dios, anuncia el Evangelio, las señales van a manifestarse y te van a acompañar. Va a haber sanación, va a haber liberación, va a haber conversión. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Pero a veces hay personas que llevan un mensaje que no es el mensaje de Dios, que no es el mensaje de la palabra, que distorsionan la palabra, que cambian el mensaje. Entonces dice la primera lectura que eso se les replicará. Amén. Eso es palabra de Dios, no es palabra mía. Entonces, aquel que no reciba la palabra, por ejemplo, tú escuchas esta palabra hoy, este mensaje, y tú te es indiferente, no le pones atención, te entra por un oído y te sale por el otro, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Dice la palabra: sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. O sea que la culpa no será de Dios, la culpa no será del mensajero de Dios, la culpa será tuya si tú no recibes la palabra de Dios. Así que después que vengan las consecuencias, no diga que Dios me está castigando. Dios no castiga a nadie. Dios no envió a los discípulos a castigar a nadie. Dios envió a los discípulos a llevar la bendición, la presencia del reino de Dios, y eso es lo que estamos llamados los discípulos del Señor, a llevar buena noticia, a llevar sanación y liberación, no a llevar castigo, no a llevar amenazas,
No asustar a la gente y estar diciendo que lo que pasa hoy eso es un castigo de Dios, que es una amenaza de que es el fin del mundo y cuantas cosas que escuchamos por ahí. No. El mandato del Señor al enviar a sus discípulos es a llevar la buena nueva de salvación, la buena nueva de la presencia del reino de Dios entre nosotros. Y el que la reciba, recibirá los beneficios de esa buena nueva. Amén. Entonces hay que llevar la buena nueva y el que la recibe, entonces sí, va a recibir bendición, no va a recibir castigo, no va a recibir una cruz pesada, no, sino que va a recibir bendición. Aquí en el Evangelio no dice en ningún momento que el que recibe el Evangelio va a recibir una cruz pesada, o va a recibir un castigo, o va a recibir un sacrificio. Dice que va a recibir bendición, sanación, liberación, salvación. Amén. Entonces tenemos que poner atención a la palabra. También dice en San Marcos capítulo 16, en el versículo 15, más o menos el mismo mandato. Ya Jesús, antes de subir al cielo, Él le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, hacia toda persona. Y advierte, eso es San Marcos 16, 15. Y todo el que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. O sea, que el Señor nunca dice: el que no crea yo lo condeno. No, el propósito, el deseo de Dios no es condenar, sino es salvar. Bendito sea Dios. Por eso es en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 que el deseo de Dios, que lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. El Señor quiere que tú te salves. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere liberarte. El Señor quiere arrancar de tu corazón esos vicios, esos malos pensamientos, esos malos deseos, esos malos sentimientos, y llenarlos de su gracia, de su presencia. Esa gracia que trae la presencia de Dios en el Evangelio es lo que el Señor te ofrece, y me ofrece a mí, nos ofrece a todos. Recibamos la palabra de Dios, escuchemos al Señor, meditemos su palabra y fundamentemos nuestra vida en esa palabra. Dejemos que la palabra sea como ese GPS, como ese GPS que nos va a guiar, que nos va a ir guiando a través de nuestra vida en este mundo, para llegar un día a ese reino de Dios, a ese reino de los cielos que Jesús nos viene a presentar y que nos ha presentado en su palabra, y que ha dejado a sus sucesores, a sus discípulos, para que nos sigan presentando. Que esta palabra no sea del pasado, sino que sea una palabra del presente, una palabra de ahora. Fue dicha por Jesús hace 2000 años, pero gracias a la sucesión apostólica es una palabra que está presente, que está viva para ti y para mí y para todo el que la quiera escuchar, para todo el que la quiera aceptar. El deseo de Dios es que tú aceptes su palabra, que tú te conviertas a Cristo Jesús, no para sufrir, no para llorar, no para padecer problemas, sino para ser libre, para ser sano y tener una vida, como dice San Juan 10:10, tener una vida, pero una vida en abundancia, donde la alegría, el gozo, la bienaventuranza de la presencia de Dios habite en ti, en tu corazón, en tu hogar y donde quiera que tú estés. Así que, mi querido hermano y mi hermana, te invito a que sigamos meditando en la palabra de Dios, y espero en Cristo Jesús que esta palabra sirva de aliento para ti, para salir adelante al encuentro con el Señor. Amén. Te pedimos, Padre amado, que esta palabra realmente germine en cada corazón. Que esta palabra, Señor, lleve sanación y liberación a cada hermano, a cada hermana que la escuche. En el nombre de tu Jesucristo te lo pido, Padre Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, te invito a que te suscribas al canal, según la palabra, y le dejes la campanita para que siempre te llegue la notificación de cada video. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda que Cristo te ama y te quiere salvar.